cómo añadir fórmula de desglose a un producto. Nos vamos al módulo de inventario, luego buscamos el producto al cual deseamos agregarle las fórmulas. Buscamos aquí corredera, vamos a tomar el ejemplo con corredera tradicional. Le vamos a dar doble clic al código. Luego de que estamos en el detalle del producto base, entonces nos vamos a la opción que dice crear fórmulas. Una vez estamos aquí en esta parte donde dice receta del producto, podemos establecer un tamaño para guiarnos o para que nos sirva como referencia este tamaño para añadir las fórmulas. Siempre donde dice se utiliza una holgura, es bueno especificar a qué holgura normalmente trabaja el maestro. ¿Para qué? Para que en un futuro que se quiera cambiar esta holgura no sea afectadas sus fórmulas. Bien, una vez tenemos esto parametrizados, entonces procedemos a darle la opción añadir. Luego que le damos a añadir, aquí nos muestra una flechita negra indicando que hay un campo libre para poder agregar el tipo de artículo que queremos seleccionar como parte de la receta. Si le damos clic donde dice tipo, que es la que debemos hacer clic, fíjese que vamos a agregar es un producto o un insumo, operación o insumo de instalación. Entonces aquí podemos seleccionar la opción productos. Donde dice descripción, le damos clic y ahí podemos ver el listado de todo lo que está clasificado como un producto, o mejor dicho, como un subproducto. Bien, entonces vamos a proceder a agregar los materiales que componen un producto terminado que se llama ventana corredera tradicional. Entonces aquí vamos a elegir, por ejemplo, al facial móvil tradicional. Y ahí mismo vamos a añadir nuevamente otro producto que se va a llamar cabezal móvil. Cabezal móvil. Elegimos de la serie tradicional y aquí vamos a elegir jambas de Yavin. Vamos a agregar otro producto. Jamba de Yavin. Jamba de Yavin. Vamos a agregar otro producto que se va a llamar jamba de enganche. Jamba enganche tradicional. Bien, siempre seleccionamos la serie correspondiente para que este producto siempre sea parte de la misma serie del producto terminado que estamos realizando. Siempre que vamos a agregar un nuevo artículo a la receta o a la fórmula, tenemos que darle a la opción añadir. Volvemos con la opción añadir, elegimos aquí producto, entonces aquí ponemos un cabezal de 2 vías tradicional. Agregamos otro artículo, cabezal de 3 vías tradicional. Bien, entonces volvemos a agregar, agregamos los laterales tradicionales, aquí buscamos nuestra lista, lateral de 3 vías. Bien. Continuando con la agregación de los artículos, podemos añadir riel y así sucesivamente, el exterior, vía tradicional, agregamos otro producto, le ponemos aquí riel exterior de 3 vías tradicional. Y por último podemos agregar el vidrio, indicando que el vidrio se agrega como un vidrio genérico. Se agrega como una opción que se llama vidrio genérico para fines de fórmula. ¿Por qué? Porque el vidrio que utiliza el desglose es el vidrio que se adjunta cuando se está creando el artículo para vender de una corredera. Es decir, cuando yo digo que voy a crear una corredera blanca con vidrio liso tal,
ese vidrio que yo especifico en ese detalle es el vidrio que se utiliza para hacer el desglose, no el vidrio que está en la fórmula. Bien, le damos a grabar. Entonces, luego comenzamos a agregar los insumos. Cuando vamos a agregar un insumo, seleccionamos la opción insumo de producción. Por ejemplo, agregamos aquí la rueda o cerradura. Cerradura tradicional. Bien, luego agregamos aquí lo que son las ruedas correderas, y así sucesivamente podemos seguir agregando cada uno de los insumos de producción que lleve esta fórmula. Una opción es que cuando vamos a agregar y queremos clasificar cuáles son los insumos de producción y los insumos de instalación, podemos clasificar aquí también. Insumos de instalación pueden ser las masillas, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros artículos más que se para la instalación. Entonces, vamos a comenzar a digitar nuestras fórmulas. Iniciando por el cabezal, cuando vamos a agregar la fórmula del cabezal, podemos establecer aquí cuántos cabezales o cuánto alféizar lleva esta puerta, o esta ventana, mejor dicho. Fíjense que aquí, cuando vamos a establecer la fórmula de un alféizar, no es más que agregar un número, porque el sistema, de manera automática, me guía a cómo debo hacer me guía y me hace la fórmula de acuerdo al número que yo establezco. Es decir, si yo pongo que en una ventana de 2 vías lleva 2 alféizar y le doy a Enter, fíjense que aquí me muestra en el detalle de la cantidad que si n es igual a 2, cuando hablamos de n significa que es el número de cuerpo horizontal. Entonces lleva 2 por NH. NH significa número de cuerpo horizontal. Entonces ahí podemos visualizar ese punto. Cuando nos paramos en la opción tamaño, simplemente después que tenemos la ventana hecha, que estamos seguros de que está correctamente hecha, medimos nuestro alféizar móvil o nuestro cabezal móvil. Cuando lo medimos, de acuerdo a la medida que utilizamos como medida de hueco, el sistema le vamos a poner el tamaño. Esa medida va a quedar a 44.75. ¿Por qué debo ponerlo en decimal? Porque el sistema me obliga a que lleve los parámetros en decimales. Ya en diferentes reportes lo podemos ver que nos lo muestra de manera fraccionaria. Cuando le damos a Enter, fíjese que aquí, de manera automática, el sistema me puede crear la fórmula que necesito para que me quede a este tamaño. Bien. Voy a tamaño encabezado. Bien. Vamos a poner aquí que esto va a quedar a 44.75, 44 3/4. Fíjese que en la fórmula me muestra que primero el ancho lo divido entre 2 y luego le hago un descuento. Y el descuento equivale a 0.125, que eso es igual a 1/8. De esta manera es que yo voy a crear mi fórmula. Pero tomando en cuenta que tenemos varias columnas para 2 hojas, para 3 hojas, y en caso de 6 hojas también tenemos una columna para ese parámetro. Es decir, voy a poner la medida de 3 hojas, entonces yo debo de poner qué cantidad se lleva para 3 hojas. O sea, cuando yo pongo aquí, lleva 3 alféizar, y aquí le pongo que la medida del alféizar para un hueco de 3 vías, entonces ponemos que eso va a ser igual a un tamaño X, ¿verdad? Cuando yo le doy a Enter, aquí automáticamente me determina cuál es la fórmula para cuando un hueco es de 3 hojas, cuál es el momento o cuál es la sumatoria que debe hacerle en caso de que sea necesario. Bien, entonces, al yo grabar, ya mi fórmula queda parametrizada. Es decir, eso es para los cabezales y lo alféizar móvil, ¿verdad? Fíjense qué fácil. Ahora bien, si tenemos una fórmula X por la razón Y, que esa fórmula va fija en el sistema, entonces lo vamos a ver en lo adelante. Es decir, si para el cabezal
móvil yo tengo una fórmula que es fija, yo lo que hago es simplemente que le doy doble clic donde va el tamaño y aquí yo puedo decir fijar esta fórmula y decir que si W, yo puedo venir aquí y decir, entre paréntesis, W algo menos 0.25, cierro mi paréntesis y luego divido entre 2, que esto puede suceder mucho. O sea, le damos a Enter hasta que le damos la opción grabar. Y aquí fíjense que me generó la misma fórmula, o sea, el mismo resultado, perdón, con diferentes fórmulas. En una primero resté y en otra hice primero la división y luego resté. Bien, tenemos que tomar este punto en cuenta porque esto puede suceder en algunos casos y al final va a ser el mismo resultado. Bien, ok. Continuando con más detalles, fíjense que las jambas de enganche y de llavín, en este caso es un material que depende de la altura. Cuando el material depende de la altura, entonces tengo que cotejar aquí donde dice vertical. Hay una columna que tiene un cotejito donde yo puedo cotejar aquí que esto depende de la altura. A eso me refiero cuando la marco como vertical. Es decir, en el caso de los laterales también depende de la altura. Pues lo que hago en este caso es que le digo aquí vertical, ¿verdad? Esto es para piezas que dependen de la altura. Ok, entonces aquí simplemente yo establezco ¿cuántas jambas de llavín son? Digo que son 2 jambas de llavín y 2 jambas de enganche. ¿Y a qué tamaño deben de quedar? A 39.25. Bien, entonces ahí podemos visualizar que el sistema me genera la fórmula en base a H, que significa altura, ¿correcto? Y me dice aquí cuál es el descuento que se le está estableciendo a la altura. Cuando yo digo grabar, ahí podemos ver que ya esa fórmula quedó grabada para ese material. A continuación, todo lo que no tiene fórmula, si yo imprimo un desglose de 4 vías y no tiene fórmula, es porque yo aún no he establecido las fórmulas para el desglose de 4 hojas. Bien, entonces, continuando con otros puntos, como por ejemplo, voy a poner una medida como el lateral, como le había dicho anteriormente, que son 2 y va a depender de la altura, ¿verdad? Cuando yo le digo aquí que eso queda 39 y media, 39 y media, le damos a Enter. Fíjense que aquí me genera la fórmula también en base, porque yo lo cotejé para que dependiera de la altura. Entonces, viendo un ejemplo sencillo también de cómo poner la fórmula del vidrio, en los vidrios podemos poner la cantidad o los pedazos de vidrio que lleva. Cuando especificamos los pedazos de vidrio que lleva, entonces aquí al lado, donde dice tamaño, en el vidrio sí tenemos que hacer doble clic dentro de esta casilla. Doble clic y como el vidrio depende tanto de un ancho como un alto, fíjense que aquí tenemos una casilla para el ancho y una casilla para la altura. Entonces aquí establecemos la fórmula para el vidrio. ¿Cuál es la fórmula para el vidrio? Es muy sencillo. Normalmente el vidrio, primero el ancho se divide entre 2. Cuando dividimos entre 2, luego restamos algo. Algo significa el descuento que se le va a realizar al vidrio para que quede al tamaño correspondiente para que pueda entrar en donde tiene que caer. Entonces restamos, vamos a poner algo, un valor, no necesariamente tiene que ser ese el valor. Y siempre tenemos que usar la opción fijar esta fórmula para el caso del vidrio. Y en la altura especificamos que es H menos algo también, que viene siendo la altura. Especificamos en este caso 4. No necesariamente que sea 4, puede ser la altura correspondiente a su desglose. Bien, y también utilizamos la opción fijar esta fórmula. Después que tenemos estos parámetros llenos, simplemente darle a la opción grabar. Después que grabamos aquí, siempre tenemos que grabar aquí debajo. Entonces aquí siempre el sistema me va a mostrar la primera medida del vidrio. O sea, a qué ancho debe de quedar este vidrio. Es como una plantilla donde me muestra el resultado del vidrio. Bien,
el resultado de la medida, perdón. Entonces, para poner la cantidad de los accesorios, no es más que simplemente decir cuántas cerraduras lleva. Aquí yo le digo, bueno, si es de 2 hojas, lleva 2 cerraduras. Si es de 3 hojas, lleva 2 cerraduras. Bien. Si es de 4 hojas, lleva 4 cerraduras. Igual que con las ruedas. Las ruedas lleva 4 ruedas, si es de 2 hojas. Lleva 6 ruedas, si es de 3 hojas. Y le voy dando a Enter hasta que ya al final le digo grabar. Mientras yo no grabo, los parámetros que yo establezco aquí no se quedan guardados. La masilla, podemos establecer tanto una fórmula para la masilla como especificar que las masillas son por unidad. Si yo le doy doble clic, también yo puedo establecer la fórmula que yo deseo para la masilla. Yo puedo decir que la masilla va a ser W por H, por dividido entre 144, y entonces la llevo a pie, y así sucesivamente. Puedo hacer una fórmula para calcular la masilla por pie, como también puedo decir directamente al sistema que esa fórmula, o vender la masilla, que la masilla por unidad. Diría por luego, en caso de que sea de 2 hojas, si es de 3 hojas se llevaría 2 masillas, y si es de 4 hojas se llevaría 3 masillas, por ejemplo, ¿verdad? Por cada hueco que se hagan de 4 hojas se llevaría 2 masillas o 3, y así sucesivamente. Cuando le decimos grabar, entonces ya ahí mi fórmula está establecida para este producto. Recuerde que donde parametrizamos fue en la columna que dice 2 hojas. Si intentamos imprimir un desglose de 4 hojas, me va a salir en 0 todo, o me van a salir mal. ¿Por qué? Porque no establecimos cuál es el desglose para 4 hojas. Ojo con eso. Bien. Vamos a salir. Esto es todo para agregar una fórmula de desglose a un producto. Vamos a salir. Y una manera de hacer la prueba de que esta fórmula está correcta es en este mismo punto. Seleccionamos el artículo. Y luego aquí a la derecha ponemos qué cantidad de hueco que tenemos. Ponemos un hueco de 60 por 40. Al darle a Enter, automáticamente el sistema me muestra que de 2 hojas. Y al darle a calcular, aquí podemos visualizar a cómo va a quedar cada medida. Bien, entonces, es una forma de nosotros también hacer o ver el resultado. Aunque ya lo vimos en el momento de hacer la fórmula directamente en la plantilla, pudimos ver el resultado. Bien, esto es todo para agregar una fórmula.